Buenas tardes, ingeniero Gastón Flores. Somos el grupo número 2 y en esta ocasión nos tocó exponer acerca del balance metalúrgico y valorización de concentrado, integrados por De la Cruz y Nostroza, Renzo Antonio, Dionisio Colqui, Fernando Paul, Escobar Vargas, Tania Stephanie, Espinosa Quispe, Matías Joaquín, Hilario Ortega, Alexander Carlos y Nostroza, Osores, Roy Bryan, Guamán Cuñas Laveriano, Guamán Hinojo Joel Jr., Guamán Lázaro Fran Davis y Alfonso González Percy Michael, Jarasta Guamán César y Macurí Bejarano Bryan. Bien, hablando de balance metalúrgico, llega a ser la contabilidad metalúrgica efectuada en una planta concentradora para determinar la producción diaria, la eficacia o recuperación obtenida, la calidad de concentrados, entre otros. Generalmente se emplean dos métodos principales de contabilidad metalúrgica: el sistema retrospectivo y el sistema de inspección de entrada e inspección salida. De una u otra manera, estos dos modos de balance en flotación de minerales, al igual que cualquier otro proceso de concentración, la cuantificación se puede efectuar a través de dos expresiones matemáticas que se las denomina razón de concentración y recuperación. Bueno, la razón de concentración es un término indirectamente que se refiere a la selectividad del proceso. Directamente expresa cuántas toneladas de mineral de cabeza se necesita para procesar en la planta concentradora para obtener una tonelada de concentrado. Sea el esquema de una planta concentradora, veamos el balance de materiales y el metal valioso que se puede entrar al flujo de la planta concentradora. Primero que nada, vemos en este pequeño, en la imagen que se ve, que el alimento que llega a ser el mineral extraído, el mineral cabeza que se puede denominar, va a pasar a la planta concentradora. Y en ello se va a obtener dos productos, que el mineral que va a ser el producto rescatable, que va a ser el concentrado, y el desecho, que técnicamente se le denomina relave. Bien, cuando hablemos de recuperación, nos referimos al término de eficiencia y rendimiento del proceso de flotación. Es decir, es la parte del mineral valioso que se obtiene del concentrado con respecto del mineral valioso contenido en el mineral cabeza. Pues se expresa en el porcentaje y su expresión matemática llega a ser: la recuperación es igual al concentrado de la ley del concentrado entre la ley cabeza. Todo esto multiplicado por 100. El sistema retrospectivo: en este sistema se asume que la recuperación teórica es correcta y la producción de concentrados se calcula a partir del mineral que entra a planta concentradora y de los ensayos químicos de la alimentación concentrados y relave. En este sistema no hay inspección sobre la recuperación real que se obtiene. De acuerdo a la simplicidad o complejidad de las mismas, es decir, de acuerdo al número de elementos valiosos que contiene, pues será de balance de concentrado de dos productos, pues se emplea la mena, que trata de la planta concentradora que contiene un solo elemento valioso principal, y por consiguiente solo se producirá un concentrado y un relave. Los ensayos químicos necesarios será del alimento del concentrado final y el relave final. Para el establecimiento de la fórmula se partirá del siguiente esquema. Como a un inicio mencionábamos, la alimentación, eh, seguido de la planta concentradora, que hoy de esta se va a obtener dos productos, ¿no? Es el concentrado y el relave. Bien, el balance de concentrado de tres productos. En este balance se emplea cuando la mena, que se trata de una planta concentradora, contiene dos elementos metálicos valiosos. Generalmente esto vamos a verlo en minas polimetálicas, que vamos a apreciarlos como un ejemplo tomándolo, a colpa, lincuna, y así que se puede apreciar varias mineras polimetálicas y usan este tipo de procesos, donde definimos que una planta contiene dos elementos metálicos valiosos y se emplea la flotación selectiva o diferencial. Es decir, se obtiene dos productos valiosos que corresponden a dos concentrados que contienen cada metal valioso y un producto no valioso que corresponde al relave.
aplicando quizá la misma idea del esquema anterior, vemos que va a entrar el mineral cabeza, va a entrar mezclado, ¿no? Como se puede apreciar en el diagrama. Y esto en la planta va a ser procesado en los diferentes métodos de flotación y se va a obtener los productos eh, de, de concentrado y relave final. El balance de concentrado de 4 productos sigue la misma idea. Pues en este balance se utiliza cuando la mena, que se trata de una planta concentradora, contiene 3 elementos metálicos valiosos y se emplea la flotación selectiva o diferencial. Es decir, se obtiene 3 productos valiosos que correspondan a los concentrados que contienen cada metal valioso y un producto no valioso que corresponde al relave. Como el caso anterior aplicando al principio, la conservación de la materia se efectúa el balance de materiales de acuerdo al siguiente diagrama. Pues sigue la misma idea, se le alimenta con el mineral cabeza extraído y este va a ser pasado por los distintos procesos ya en planta. Ahora, en este proceso de flotación vamos a tener 2 productos, bueno, 3 productos de concentrado y uno de relave. Valorización con concentrados de plata y plomo. En esto vamos a ver, bueno, primero que nada detallando qué son los concentrados de mineral. Se les llama concentrado en el quehacer minero al producto rico en metales. Los concentrados se obtienen mediante varios procesos, tales como la flotación, la lixiviación, la gravimetría, entre otros. Como sabemos, los concentrados llevan el nombre del mayor metal contenido. Pueden ser concentrados de plomo, cobre, plata y otros metales valiosos. Entonces, puede señalarse que los concentrados contienen metal, pero que está acompañado por otros elementos además de materiales residuales. A esto se le va a denominar ganga. Hallando el valor del concentrado, al vender el concentrado se toma en cuenta fundamentalmente 3 variables. Uno va a ser el peso del concentrado en el cual se mide en toneladas métricas secas, pues esta se debe eliminar la humedad que pueda contener. En segundo, vamos a ver el precio tomándose como punto de partida la cotización internacional del metal. Y como tercer punto, la calidad, es decir, la presencia de otros elementos en el concentrado, los que serán pagables o penalizables dependiendo del caso. Bueno, como vamos a ver el ejemplo, pues vemos que la cotización del plomo en el mercado está a $1000 por tonelada métrica. O de la plata, que se puede ver en onzas, que va a ser $13 por onza. Y entre otras, pues la característica del plomo va a ser el peso húmedo, la humedad y la merma. O características de esta misma que va a llegarse en diferentes aspectos. Bien, ahora viendo de estos diferentes aspectos del plomo, como podemos apreciar, acá veremos ya ajustando el peso, que el peso húmedo concentrado por el porcentaje de humedad te va a dar 10 toneladas métricas. Ahora, eh, para llegar al peso neto del concentrado, este mismo resultado lo vamos a multiplicar por la merma, que te va a dar 0.45 toneladas métricas. Ok. Bien, ajustando el contenido fino y pagable, vamos a apreciar acá que 89.5 toneladas métricas por el 50% te va a dar el 44.78 toneladas métricas. Bueno, y para ya llegar al contenido pagable, este mismo resultado vamos a multiplicarlo por el 85% que mencionaba su característica y te va a dar un total de 36.06 toneladas métricas que como se puede apreciar acá en el resultado. Y ya ajustando este valor del contenido del plomo, el contenido pagable, como se denomina ahí, por la cotización, vamos a tener un producto, o bueno, un rescate económico de $38.06, $38.060.
En nuestro ejemplo, el contenido metálico es de 50% y la fórmula pagable llega a ser 85%. Hacen de que del concentrado la cotización internacional resulte aplicable a solo 38.06 nanométricas, que es el contenido que registró el 99.99% de la pureza, por lo que el valor del contenido del plomo en nuestro concentrado es de $38.060. Bien, doy paso a mi siguiente compañero. Ok, gracias. Vamos a ver lo que vendría a ser la valorización de concentrados de plomo que estén con oro, ¿no? Siguiente. Ya hay. Concentrado de oro. El concentrado de oro resultante es llevado al proceso de fusión y refinación, donde mediante el uso de hornos de retorteo o hornos reverberos se obtiene lo que vendría a ser el dore, o lo que nosotros llamamos o comúnmente conocemos como lingotes. El siguiente. Ya, hallando el valor del concentrado. Un ejemplo muy claro sería si tenemos 100 toneladas de concentrado de oro y la cotización internacional de oro es de repente de $1.000 por tonelada. El valor del concentrado no resulta de multiplicar las 100 toneladas por $1.000, ¿no? Sino para hallar su valor deben de tomarse en cuenta aspectos adicionales, siendo la cotización internacional solo un valor de referencia. Para el cálculo de la cotización 2 usaremos un ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo ya, porque en sí no solamente se toma lo que viene la cotización de este metal, ¿no? Sino hay muchos o otros factores que van a intervenir para que se cotice, digamos, las 100 toneladas de oro que tenemos en este ejemplo, ¿no? Digamos que queremos vender 100 toneladas métricas húmedas de concentrado de plomo con las características que se indican, ¿no? Eh, Veamos cómo se determinan las variables básicas de la cotización de concentrados. Estos van a basarse principalmente en el peso, el precio y la calidad. Aquí la calidad va a ser el factor determinante para su cotización, ¿no? Siguiente. Ya. Ajustando el peso. Los concentrados tienen un porcentaje de humedad producto de los procesos a los que han sido sometidos. Desde el momento en que nosotros obtenemos lo que vendría a ser el recurso en sí, ya estos van a salir con una cierta humedad, ¿no? Pero según estos van pasando por diferentes procesos, también van a adquirir de repente más humedad. Sin embargo, el comprador tomará en cuenta el peso seco sin humedad. De ahí que debemos medir nuestro producto en toneladas métricas secas. En el ejemplo, el contenido de humedad es del 10%, es decir, 10 de las 100 toneladas son agua, ¿no? Por lo tanto, resultará que solamente tenemos 90 toneladas métricas secas de concentrado de oro. Además, en el ejemplo se considera que una merma o pérdida del material producto del manipuleo va a ser del 9.5%. Lo que quiere decir es que se pierde en el transporte y demás actividades que se realizan, ¿no? De repente también al momento que estamos haciendo concentración, una parte se va para el relave y es ahí donde va este 9.5%. Las 0.45 toneladas métricas secas, por tanto será el volumen final a valorizarse es de 89.55 toneladas métricas netas secas. Ya no vendría a ser 100 toneladas, sino tendríamos 89.55 toneladas, ¿no? Eh, Siguiente. Ya, ajustando el contenido fino y pagable, ¿no? Si bien tenemos 89.55 toneladas métricas netas secas de concentrado, no se podrá obtener el 89.55 del metal de plomo. En el ejemplo, el concentrado que ofrecemos tiene un 50% de contenido de plomo, lo que indica que de las 89.55 toneladas, solo 44.78 son plomo. A estas se les conoce como el contenido metálico, que se mide en toneladas métricas finas.
pero además el comprador al someter el concentrado a la fundición o refinación obtendrá un contenido menor, producto de repente de algunas pérdidas propias de dicho proceso, ¿no? Para el ejemplo, digamos que la recuperación del 85% del contenido metálico, por tanto, el contenido pagable solo va a ser de 38,06 toneladas métricas finas de plomo. Todo este cálculo se le conoce como la fórmula pagable y determina el volumen final al que debe aplicarse la cotización, ¿no? Al final solamente esto es lo que nos van a pagar en sí por lo que nosotros estamos queriendo vender, ¿no? El siguiente. Ya, ahora vamos a ver lo que es la valorización de concentrados de zinc con plata. Siguiente. Ya. Eh, las condiciones establecidas para su valorización son las siguientes. El metal pagable, los concentrados de plomo varían entre un 45 a un 60% de la ley del metal de contenido, ¿no? La reducción se hace aplicando el 85% o deduciendo 8 unidades a la ley de zinc. El precio. Generalmente no se aplica ningún coeficiente de reducción. Las deducciones se realiza una deducción por maquila. La maquila es todo un proceso que ya lo vamos a ver más adelante. Un modo de aplicar el escalamiento es aumentándolo o disminuyendo de repente algunos dólares por cada centavo de libra o centavo de disminución de precio en base a lo que es dólares, ¿no? Cuando hablamos de compra y venta de metales, siempre los vamos a hablar en dólares. Créditos. Algunas veces se paga el cadmio cuando su ley excede más o menos del 0,2%. En cuanto a la plata, no se paga por debajo del 60 gramos por tonelada. En los últimos años, algunas fundiciones han pagado el gremiado y el germanio y el indio. Penalidades. En penalidades, en estas se aplican de acuerdo a los límites del cuadro, ¿no? Hay un cuadro que nos estipula esto, una fórmula para la valorización de lo que vendría a ser los concentrados de zinc, ¿no? Los concentrados pagables en el concentrado de zinc, vamos a tener el zinc con una ley por el 85% más o menos, ¿no? La plata, de igual manera, una plata que sea de 4 onzas por tonelada métrica, el cadmio igual con una ley de 0,2. Siguiente. Ya, para hallar el valor del concentrado de zinc con plata, el peso del concentrado del cual se mide en toneladas métricas secas, al igual que el caso anterior, deben ser toneladas métricas secas, para lo cual debemos también tener en cuenta la humedad, el porcentaje de humedad que tienen y así de repente eliminar sacar esa cantidad de humedad que tiene y eliminarla, ¿no? Para llevarla a lo que es toneladas métricas secas. El precio tomándose como un punto de partida de la cotización internacional de los metales, ¿no? Ya se sabe, y hasta incluso las empresas ya tienen estadísticas y saben lo que vendría a ser el precio así a lo que van a vender sus recursos. La calidad, es decir, la presencia de otros elementos en concentrado, los que serán pagables o penalizables debiendo el caso, ¿no? Siempre nosotros cuando explotemos un metal, siempre va a haber otros metales también presentes, pero ahora vamos a ver si estos metales son de repente contaminantes. Si son contaminantes, obviamente van a ir en contra de nuestra ley, ¿no? Y van a hacer que nos paguen menos, pero si de repente son metales que son recuperables, por ahí de repente va a haber un ingreso adicional. Los concentrados de zinc. Lo que vendría a ser los concentrados de zinc, el arsénico debe de estar en un 0,1 libre de arsénico, ¿no? Si supera esto, ya se va a pagar $1 por, por cada unidad, ¿no? El otro que vamos a tener va a ser el antimonio también de 0,1% debe estar libre. Si hay un exceso, también ya te dan una penalidad de lo que deberías pagar. Igual en el mercurio, ¿no? Solamente te admiten hasta 20 partes por millón, ¿no? Eh, entonces, si tenemos 100 toneladas de concentrado de zinc y la cotización internacional de zinc es de $1.000 por tonelada, el valor del concentrado también no va a resultar de multiplicar
la cantidad, el cantidad o el peso por el precio, ¿no? Para hallar su valor deben tomarse en cuenta aspectos adicionales que igual que al caso anterior, vamos a tener en cuenta, ¿no? Ya sea en respecto a la humedad o al tipo de contaminantes o otros metales presentes, ¿no? Siguiente. Ya, acá hay una tabla de valorización de concentrados de zinc con plátano, donde nos muestran algunos ensayos que se ha realizado. Por ejemplo, en este ensayo nos dan valores, ¿no? Por ejemplo, para la plata nos dice que hay 28,44 onzas por tonelada, ¿no? O sea, esa es su ley de la plata. Para el zinc igual nos dan una ley de un 53,57%. Para lo que vendría a ser el arsénico también nos dan de 0,13%. Igual para el antimonio, ¿no? 0,17%. Y para además, ¿no? También así como para el mercurio. Y vemos que de repente en algunos casos está pasando lo que vendría a ser los límites que nos dan y es ahí donde ya va a bajar el precio en sí, según lo que dice la cotización internacional, por estos factores que ya se están pasando es los que un poco nos van a descontar, ¿no? Entonces, la cotización final que nos pagan sería $4,50 por onza de plata y de zinc sería $63 por libra, ¿no? Siguiente. Ya, voy a dar paso a mi compañero. Gracias. Bien, continuamos con valorización de concentrado de zinc con oro. Siguiente. Bueno, los minerales se pueden comercializar ya sea en forma de concentrados o refinados. Los minerales refinados son adquiridos directamente por las empresas industriales, como las acerías, transformadoras, manufactureras y etc. Mientras que los concentrados son comercializados mediante transacciones más complejas entre las empresas mineras, comercializadoras, refinerías, fundiciones, para su posterior transformación a metal. En este segundo tipo de transacción, que explicaremos en líneas generales en el presente informe. Siguiente. ¿Qué son los concentrados de mineral? Se llama concentrado en el quehacer minero al producto rico en metales. Los concentrados se obtienen mediante varios procesos, tales como la flotación, la lixiviación, la gravimetría, entre otros. Como sabemos, los concentrados llevan el nombre del mayor metal contenido. Pueden ser concentrados de zinc, cobre, plomo y otros. Entonces puede señalarse que los concentrados contienen metal, pero que está acompañado por otros elementos, además de metales reducidos. Siguiente. Bueno, para hallar el valor del concentrado. Al vender un concentrado se toma en cuenta fundamentalmente tres variables. Primero, el peso del concentrado, el cual se mide en toneladas métricas secas. Para esto se debe eliminar la humedad que puede contener. Esto se realiza mediante varios procesos, ¿no? Ahora, el precio, tomándose como punto de partida la cotización internacional del metal. Y como tercero, la calidad, es decir, la presencia de otros elementos en el concentrado, los que serán pagables o penalizados dependiendo del caso. Siguiente. Ya. Un ejemplo. Si tenemos 100 toneladas de concentrado de zinc y la cotización internacional del zinc es de $1,000 por tonelada, el valor del concentrado nos resulta al multiplicar, ¿no? Peso por el precio, que sería lo más lógico, por decirlo así. Pero para hallar su valor deben tomarse en cuenta aspectos adicionales, siendo la cotización internacional solo un valor de referencia. Bueno, para el cálculo de la valorización, usemos el siguiente ejemplo. Digamos que queremos vender 100 toneladas métricas húmedas de un concentrado de zinc con las características que se indican en el gráfico adjunto. Veamos cómo se determinan las variables básicas de una valorización. Tanto peso, precio y calidad. Siguiente. Bueno, en esta imagen vamos a observar más el ejemplo, ¿no? Como dice, cotización del zinc, $1,000 por tonelada métrica, y cotización del oro, que vendría a ser 58,14 dólares por gramo. Concentrado de oro. El peso húmedo es 100 toneladas métricas húmedas, la humedad es un 10% y la merma 0,5%. Las características, tenemos zinc un 50%, oro 3 onzas por tonelada métrica y arsénico 0,5%. Siguiente.
Bueno, ahora la maquila. ¿Qué es la maquila? Es el costo del proceso de fundición y o refinación al que debe someterse el concentrado para obtener el metal y que se descuenta de los valores pagables del concentrado. Siguiente. Costo de la maquila. El costo de la maquila se negocia entre el comprador y el vendedor y depende fundamentalmente de las condiciones en las que se encuentra el mercado. Cuando hay exceso de concentrados, el costo de la maquila es mayor. Cuando hay déficit, la maquila es menor. Siguiente. Escaladores. Mediante la aplicación de esta herramienta se busca vincular el costo de la maquila con las variaciones que pudiesen registrarse en la cotización internacional. Siguiente. Bueno, tenemos un ejemplo. El costo de la maquila por tonelada es de $140. Este costo se aplica a la totalidad del concentrado, que viene a ser 89.55 toneladas métricas, que pasará por los procesos de fundición y refinación. El costo de la maquila vendría a ser $140 por el peso neto seco del concentrado, ¿no? Que es 89.55. En este caso nos daría $12.537 dólares. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver sobre las penalidades que hemos mencionado anteriormente también. Si bien en términos generales las refinerías prefieren procesar concentrados limpios, pueden que algunas de ellas poseen tecnologías que les permitan remover impurezas, por lo que buscan incrementar su rentabilidad aplicando penalidades en sus contratos de compra. Siguiente. Bueno, penalidades. Si el concentrado contiene elementos que ocasionan dificultades en el proceso de fundición o refinación, estos serán penalizados. Pero también tenemos metales pagables, ¿no? Es el mismo concepto de las penalidades, pero en sentido positivo. Se puede tener presencia de determinados metales que añaden valor al producto porque son un elemento valioso y que pueden ser recuperados en el proceso de fundición y refinación. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver un poco en la tabla lo que es qué metales son pagables y qué elementos son penalizados, ¿no? Cabe indicar que tanto las condiciones de penalización y pago de otros metales pueden variar dependiendo del tipo de concentrado y de la refinería o fundición que vaya a realizar el proceso. En ambos casos se establece un contenido mínimo a partir del cual se considera el cálculo de la penalidad. Bueno, y vamos a ver la tabla. En el caso del concentrado de cobre, los metales pagables tenemos como que es la plata, el oro y el cobre, mientras que el zinc y el plomo no son pagables. Y elementos penalizables son el antimonio, el arsénico, el mercurio, el bismuto, plomo y entre otros, como podemos observar en la tabla. De igual manera, en el concentrado de zinc, tenemos en pagables la plata, oro y el zinc. En el plomo, la plata y el oro. Y en penalizados podemos ver el antimonio que está presente en todos, el arsénico y el mercurio. Siguiente. Bueno, un ejemplo. El concentrado tiene presencia de arsénico, el cual es un elemento que se penaliza, que hemos observado en la tabla anterior. Se ha establecido en el contrato que se castigará el contenido de arsénico que esté por encima del 0.2% por tonelada, consistiendo la penalidad en 1.5 por cada 0.1 de exceso. Como el concentrado tiene 0,5 de arsénico por tonelada, deberá pagar por los 0,3 de exceso, ¿no? Entonces se penalizará con $4,5 por cada tonelada de concentrado. De igual manera, debemos observar el contenido de plata que muestra nuestro concentrado zinc, el cual es un elemento que se reconoce como valioso, por lo que se le considera como un contenido pagable. Bueno, penalidad. Contenido de arsénico penalizable tenemos que es 0.3% y sabemos que por cada 0.1% por encima de 2 debemos pagar, ¿no? Ahora, penalidad por cada 0,1 encima de tonelada es 1,5, el cual se multiplica por 3, que es la cantidad, el cual multiplicaremos por el peso neto de seco del concentrado, que es 89.55 toneladas métricas. El total que nos da $403, el cual pagaremos por la penalidad. Siguiente. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.